cadenita, con este disco desmaquillante. Y lo primero que vamos a tejer es un aro mágico, ¿vale? Empezamos a poner un aro mágico. Pasamos por debajo, pasamos por arriba y empezamos tenemos nuestro aro listo. No lo voy a hacer muy grande porque solo voy a poner 8 puntos dentro. Bien, entonces, una cadenita para arrancar. Una cadenita y un punto bajo. Mi primer punto bajo. Una cadenita de separación entre cada punto. Voy a tejer 8 puntos bajos separados por una cadena, ¿vale? Una cadenita, otra vez un punto bajo, así 8 veces. 4, 5 puntos bajos con cadena en medio, ¿vale? 6, 7 y ya no puse el móvil en silencio. Y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, tenemos los 8 puntos bajos con 8 cadenas de separación. Y me uno al primer punto bajo, ¿vale? Tenemos la primera vuelta terminada, ¿vale? Vamos a poner los bodoquitos estos. Nunca sé cómo se llaman los puntos, perdonadme, pero yo me enganché al primer punto bajo. Y ahora voy a hacer un punto deslizado para irme a la primera de las cadenas, ¿vale? Y ahí voy a empezar a tejer 3 cadenitas y voy a meter, no, perdón, 2 en lugar de 3. Voy a hacer solo 2 para que no se quede pomposa esa cadena ahí. Y aquí voy a empezar a poner ese típico paso, que no sé cómo se llama, de este punto garbanzo creo que se llama, que sacamos, pasamos la hebra, la sacamos por la cadena y tiramos de ella 2 veces. Y yo lo voy a pasar solo 3 veces. Según el hilo que estéis utilizando, a lo mejor lo tenéis que pasar 4 o 5 para que se quede, yo creo que es el punto garbanzo, ¿verdad? Y que se quede gordotote. Y entonces tenemos este primer punto, tejemos una cadena y repetimos, pasamos la hebra, me voy a la siguiente cadena, al siguiente hueco de cadena para tejer lo mismo, ¿vale? Esta hebra que la paso otra vez la hebra por mi ganchillo, por mi aguja y vuelvo a pasar por el agujerito 2 veces y 3 veces. Ahí tengo estas 3 y de ahí los saco todas juntas. No, insisto, si tenéis algo más finito, quizá tengáis que pasar más veces. Yo, como voy a hacer solo uno, pero le voy a poner dos capas, digamos, no me hace falta más, ¿vale? Bien, cadenita y volvemos al siguiente hueco de cadenas y volvemos a hacer así 3 veces. 2 y 3, ¿vale? Tenemos que repetir esto en el hueco de cadenas, los 8 huecos de cadenas, es decir, tendremos 8 puntos puff o puntos piña. Pues nada, vamos en cada punto, lo tejemos y no hay problema, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, listo, terminamos. Entonces, cadenita y me uno ahí al cerrar la vuelta, ¿vale? Tenemos la segunda de las vueltas terminada. Hacemos la siguiente de las vueltas, ¿bien? Y para irme a la siguiente de las vueltas me tengo que ir a meter al primero de los huecos. Yo, como me he quedado ahí como muy en medio, voy a irme con puntos deslizados, ¿vale? Al hueco de la cadena. Y empiezo a tejer ahí mis cadenitas. 2 cadenas iniciales para volver a hacer ese punto. Otra vez. Puff, piña, bodoque, hebra, pasamos, sacamos la hebra, tenemos 2 veces, hebra, sacamos 3 veces, hasta ahí, 3 veces. Y cerramos todo junto, ¿vale? Una cadenita y repetimos, tenemos que hacer 8 aumentos. Es decir, en cada hueco de cadena de la vuelta anterior vamos a hacer 2 veces el punto bodoque, puff, piña o manojito de hebrita juntas, ¿vale? 2 veces y 3 veces. Cuidado según con qué hilo estéis tejiendo, quizás tengáis que poner más vueltas en lugar de 3. O si lo queréis más grueso, pues en lugar de 3, pues podéis poner 4, podéis poner 5, podéis poner o menos si es más grueso.
Y ya repetimos en cada bloque, en cada cadena de la vuelta anterior. ¿Cuántas he hecho? Me he despistado. En cada bloque de la vuelta anterior ponemos 2 bloques con una cadena de separación en el medio, ¿vale? Ahí tenemos una cadenita y volvemos. A ver, sé que engancho ahí. Y ya estamos repitiendo todo el tiempo, es así de sencillo este principio. Tantas y tantas, ¿eh? Ahí, ¿veis cómo va? 2, 2, 2, estoy diciendo 2 en todos, ¿verdad? Porque estoy hablando mucho. Una cadenita y cierro. Entonces ahora tendremos, la cadena ya está, y cerramos en el punto. Pues seguimos. A ver, cuento. Tenemos entonces 16 puntos bodoque y en teoría 16 cadenas, porque hay entre medias, tenemos una cadena entre cada punto. ¿Bien? Bueno, pues ahora voy a poner una vuelta en puntos bajos, o sea, es decir, una cadenita y un punto bajo en cada punto, ¿vale? Para luego tejer nuestro adornito. Se teje de una, ya sabéis que a mí me gusta poco esconder las hebras, entonces yo lo voy a tejer la parte de adelante y la de atrás de una sola vez. Bien, esto quizás no es algo muy habitual porque, espera, lo voy a poner dentro del punto, no en el hueco, porque lo más lógico sería unir 2 piezas, pero como a mí lo de unir y esconder hebras no me gusta, pues lo vamos a tejer de una sola pieza. Si alguien prefiere o quiere hacerlo de otra manera, una vez que se lo haya contado, tendrá la opción absolutamente libre y personal y particular de hacer lo que le apetezca. Yo voy a subir, voy a hacer el adorno y voy a bajar en una sola vez. Bien, así que nada, un punto en cada punto. Un punto bajo en cada punto. Bien. Ahí tendremos la siguiente de las vueltas. La 1, 2, 3, 4, la quinta. Bien. Nos unimos con un puntito deslizado. Vaya, me saqué la hebra ahí, rabia. Con un puntito deslizado. Tenemos la quinta vuelta terminada. Ahora, atención. ¿Vale? Nuestro adorno, para que parezca un sol o una flor radiante. Puede parecer un girasol incluso, ¿eh? Fijaros. Tejido en 2 colores tenemos un girasol. Ahora que lo pienso. Porque este dibujito es como muy típico para el girasol. Bien, ¿qué voy a hacer? Sobre la hebra delantera. ¿Vale? Solo sobre la hebra delantera. De momento, 3 cadenas. Un punto alto. Voy a agarrarme en esa solo una hebra. Este va a ser el chungo porque ahí está. Solo sobre la hebra delantera. ¿Por qué? Porque la trasera la voy a dejar para luego volver, para luego hacer la vuelta atrás, ¿vale? Entonces solo sobre la hebra delantera es que vamos a poder ponerlo, ¿vale? Aquí voy a tejer un punto alto, ¿vale? Y un medio punto alto en el mismo, ¿eh? Un medio punto alto, ¿vale? Esa va a ser la formita de la flor. Saltando un punto me voy al siguiente y solo sobre la hebra delantera, punto deslizado para tejer 1, 2, 3 cadenas y sobre esa misma hebra, atención, solo sobre la hebra, ¿vale? Un punto alto, que lo termino, y un medio punto alto, ¿vale? Salto un punto y en el siguiente, sobre esa hebra delantera, ahí creo que se está viendo mejor, ¿verdad? Sobre esa hebra delantera nada más, un punto deslizado y 3 cadenas. Sobre esa misma hebra un punto alto, ya está fuera. Al tirar de las cadenas ya se queda la hebra hacia afuera. Bien, y un medio punto alto. Bien, seguimos saltando 1, ¿vale? Punto deslizado y 1, 2, 3. Ya es fácil. Ya he contado cómo, seguro ya sale. ¿Sí? Y medio punto alto, ¿veis? Estamos dándole la formita de flor a nuestro
disco desmaquillante. Le pego unos golpes al micrófono. Que lo que no sé, supongo que el golpe se oirá en el directo. Perdón, pero es que está todo demasiado junto. Sí, he llegado al final, ¿eh? He llegado al final y ese puntito deslizado lo voy a poner dando la vuelta. ¿Vale? Voy a pasar el aro de mi hebra a por ahí. ¿Vale? Para que me quede listo para empezar a tejer de este lado. ¿Bien? Porque ahora, mirar, ¿vale? Mirar. Tengo mi hebra disponible. La hebra del otro lado, del punto bajo que hicimos, la hebra trasera se me ha quedado disponible. Entonces yo ahora la voy a poner. Ahí. ¿Vale? La hebra trasera se me queda disponible toda ella. Y entonces yo por ahí voy a empezar a tejer. Y he dado la vuelta, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a empezar a tejer? 3 cadenitas, porque voy a empezar a poner puntos altos. Pero atención, voy a poner puntos altos de tal manera que voy a ir reduciendo el espacio, ¿vale? Voy a ir haciendo juntos. Si os fijáis aquí, ¿vale? Estoy tejiendo juntos. ¿Cuántos he tejido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 3, 36. Yo en teoría tengo 36 puntos. Por eso tengo que ir entonces tejiendo 3 juntos. ¿Vale? 3 puntos juntos. Vamos entonces de estos 36 puntos a tejer 3 puntos juntos. Porque vamos a ir disminuyendo para que se nos cierre y hagamos el final. ¿Vale? Entonces vamos allá. Tejemos ahora sobre esos puntos que tenemos disponibles, sobre esa hebra que hay disponible. No me entretengo más, chicas. Sobre esa hebra que hay disponible vamos a ir tejiendo ahora puntos altos. ¿Bien? 3 puntos juntos. ¿Vale? Ahí está el primero, pasó. El segundo, pasó. ¿Vale? Y el tercer punto alto, que no cierro, para cerrarlos de una. ¿Vale? Esta vuelta, al final, como estamos encogiendo los puntos, seguimos entonces tejiendo 3, lo que os digo, como estamos encogiendo, la vuelta se nos está reduciendo. ¿Bien? Al estar reduciendo sin querer, se va a complicar un pelín, ¿vale? Y esta ahorita hay que dejarla fuera, recordarlo, ¿vale? Pero es fácil porque vamos por el borde. Y vamos a ir tejiendo uno, vamos tejiendo el siguiente, no lo terminamos. Y vamos a ir tejiendo el siguiente y lo terminamos con los otros 2 juntos, ¿vale? Ahí vamos. Ahí va uno. Ahí va otro, 2. Ahí va otro, 3. ¿Bien? Los 3 juntos. Seguimos. Así todo el tiempo vamos tejiendo 3 puntos juntos en esa hebra que se me quedó disponible, que yo hice que se quedara disponible para poder hacer eso. ¿Bien? ¿Veis? Mirad cómo va. Se nos va cerrando. Pero a la vez nos va dando un cuerpo terrible. Está bravo, está buenísimo. ¿Bien? ¿Veis que lo que os decía se complica un poco, pero va bien? Seguimos entonces ahí tejiendo a los 3. Vamos. Voy a dejar este hilo. Acordaros que se quede fuera si es posible, ¿eh? Bien. Tejo el último bloquecito. ¿Vale? 2. Uy, creo que me falta un. Ah, no, perdón, está aquí. Ay, claro, pero como es el que se junta con el otro es difícil. Bueno, pero está ahí, ¿eh? El último a lo mejor resulta un poco más complicado, pero está ahí. Ahí está. Perfecto. Tejemos los 3 y cierro con la tercera de las cadenas. Solo que la tercera cadena, en lugar de estar arriba, como de la idea de primeras, o sea, como uno teje de forma clásica, como que el punto lo tienes arriba, no lo tienes aquí abajo. Pues hay que buscarlo por aquí abajo, ¿vale? Pero se encuentra, se cierra y tenemos lista la primera de las vueltas de disminución, ¿veis? A mí esta idea me encanta, porque solo tenemos esa hebra que vamos a utilizar luego para unir las 2 piezas con un nudito. Genial. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos queda? Volver a hacer disminuciones. Volver a tejer esos puntos altos disminuyendo.
Bien, y lo único, esta vez lo voy a hacer de 2 en 2. También se puede hacer de 3 en 3, pero yo lo voy a hacer de 2 en 2. Teníamos 12, pues ahora nos van a quedar 6 puntos que después cerramos en un momentico sin más. Y seguimos y hacemos otra vuelta en la que ahora vamos a ir disminuyendo de 2 en 2. Bien, pues nada, y sobre el punto de la vuelta anterior, o sea que tampoco tiene más misterio esto, ¿eh? Bien, he dicho de 2 en 2 y he empezado de 3 en 3. ¿Vale? Mira, vamos a hacerlo de 3 en 3 y nos quedarán solo 4 puntos. Va a ser, ¿veis? ¿Vais ahí? ¿Veis cómo ahora se nos va encogiendo todavía más? Pero están los puntos, ¿bien? ¿Los veis ahí? ¿Lo veis? ¿Está todo bien? 2 y 3. Este es un regalo que puede ser bárbaro, ¿eh? Vamos a ir de 3 en 3. Teníamos 12, así que nos van a salir 4. Esta era recordar dejarla fuera si podéis, ¿vale? Y vais a ir punto a punto. Se puede, se nos van juntando, ¿vale? Pero se puede, chicas. Y es genial por lo que os digo, porque no tenemos que esconder nada, ¿vale? Ahí está el tercero. Y el último. Lo estáis viendo, ¿verdad? Que es un poco como medio raro tejerlo, pero se puede. El último de los bloques de los 3 puntos altos que estamos tejiendo juntos. ¿Veis? Voy a quitarla. Voy a terminar, qué tontería. No he acabado. ¿Veis que me quedan ahí los 2 puntos nada más? Pues, ¿veis? Incluso lo puedo tejer desde ahí. Se complica porque el agujerito es pequeño, pero está y se puede. Así que lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos ahí. Cerramos. Tenemos que cerrar con el punto de cierre de los puntos. Bien. Y ¿qué quiero hacer ahora? Desde el medio, desde donde estoy, y fijaros que se han quedado 4 puntos abiertos, pero apenas si se ven. Están ahí en el medio. Ahí está. No voy a hacer nada con ellos. Lo que sí voy a hacer es una fila de cadenas. 2, 3, 4, 5, el nudito ahí, 6, 7, 8, 9 y 10. Y lo que voy a hacer es unirlas, ¿vale? Lo que voy a hacer es unir con un puntito deslizado en el otro lado de los puntos, ¿vale? Mirad, aquí tengo mi hueco. A ver si soy capaz de explicarlo, perdonad, ¿eh? A ver, un momento, aquí. Ahí está mi agujero, ¿lo veis? Ahí están los 4 puntitos que nos han quedado sueltos. Y está mi agujerito. Este es el cabo de inicio de nuestra flor, ¿vale? Por eso he dicho que la dejéis fuera. Entonces, del otro lado, ¿vale? Vamos a enganchar, por ejemplo, con estas 2 hebras, la cadena con un puntito deslizado, ¿vale? 10 puntos, 12, 3, 5, los que queráis, para luego poder poner aquí vuestro dedo. Solo me queda luego esconderla, pero mirar. ¿Qué? ¿No es espectacular? ¿No está preciosa? No es divino para regalar. Tengo que esconder las hebras, ¿eh? No es divino para regalar, porque yo creo que es espectacular para regalar. No sé cómo lo veis. Está divino.